Muchas gracias. Bueno, lo que podemos decir del doctor Marcelo García, muchos lo conocen, otros no, pero él es abogado por la Universidad de Buenos Aires, fue defensor oficial penal entre los años 1998 y 2003, y desde entonces es defensor general del Departamento Judicial de La Matanza en la provincia de Buenos Aires. Es profesor adjunto de Derecho Penal en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad de La Matanza. Es coautor del libro titulado La defensa pública penal de la Inquisición al sistema acusatorio y autor de otras publicaciones vinculadas a la cuestión penal. Ha realizado numerosas disertaciones y cursos vinculados a la materia penal y a la gestión en el ámbito de la defensa pública. Hecha esta presentación, les queríamos comentar a todos que una vez que el doctor Marcelo García comience con la exposición, se van a poder formular preguntas, pero para darle un orden a esas preguntas, les vamos a pedir que hagan uso del recurso que ofrece el sistema en el sector de reacciones, permite levantar una mano virtual. Nosotros vamos a ver esa mano, se va a desbloquear el micrófono y le van a poder dirigir la pregunta de manera directa al expositor, al doctor Marcelo García, quien va a atender a la consulta. Sin más, agradecemos al doctor García y empezamos, lo escuchamos con mucha atención. Doctor, muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Bueno, primero agradecerles a todos por la presencia, pero bueno, fundamentalmente a los organizadores, a Juan Cimentón, a Guillermo Rafanielo, a Andrea Batista, a Natalia Mauro, a toda la gente del Centro de Estudios. Bueno, veo muchos conocidos, compañeros de trabajo, compañeros del Departamento Judicial, Mariano, colega de Mercedes, Ignacio Raca, también toda gente conocida, así que bueno, esto tiene casi algún alumno de la facultad, así que bueno, muy a gusto de estar acá con ustedes. Bueno, a ver si puedo compartir pantalla, tendría que funcionar porque ya lo probamos antes. A ver, ¿se ve bien ahí? ¿Sí? Buenísimo. Bueno, la idea de hoy de esta jornada era hablar del derecho al contrainterrogatorio del testigo de cargo. Cuando, bueno, con los organizadores de las jornadas hablábamos bueno, esta serie de charlas sobre garantías, ahí se nos ocurrió, yo le propuse, digamos, hablar de este derecho porque creo que es el derecho que en su verdadera dimensión más nos ha costado reconocer hasta ahora en este proceso, digamos, que venimos de implementación de sistemas acusatorios, ¿no? Ya el otro día, en una reunión que estaba Binder, con razón decía Binder, bueno, dice, dejemos de hablar ya del nuevo código y del cambio, porque dice, ya hace casi 25 años que está el código, dice, el código, hablemos del código actual y de cómo seguimos avanzando, ¿no? Pero lo cierto es que, digamos, creo yo que es el derecho dentro del sistema adversarial que más nos ha costado reconocer. Bueno, primero, desde el punto de vista normativo, ya todos sabemos que este derecho que uno puede considerar como expresión o como contenido general del derecho de defensa en juicio, y comprendido en la Constitución como parte, digamos, de ese derecho, está expresamente reconocido en normas de raigambre constitucional, como el 14.3.e del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el 8.2.f de la Convención Americana de Derechos Humanos, que expresamente consagran como derecho la facultad de interrogar o de interrogar a los testigos de cargo. Tiene una fórmula muy similar. La Convención Americana dice de derecho a la defensa de interrogar a los testigos presentes en el tribunal, y la particularidad que tiene la Convención Americana de Derechos Humanos es que también
menciona a los peritos, ¿no? Esto para tener en cuenta qué abarca, digamos, a quiénes debemos considerar comprendidos dentro de esta idea de testigo de cargo. Bueno, como les decía antes, ¿no? Para comprender bien cómo funciona este derecho, uno lo tiene que enmarcar. Dijimos que este derecho es parte de la defensa en juicio, y que es una expresión del principio de contradicción, ¿no es cierto? Y la contradicción muchas veces se asocia a la idea de defensa en juicio porque justamente es algo que tradicionalmente a la defensa se le desconoció, ¿no? Se le desconoció, se le vio limitado. Es decir, en los sistemas de tipo inquisitivos prácticamente se desconocía la posibilidad de contradicción. En los sistemas mixtos, que fue por ahí lo que comenzamos muchos de nosotros, esta idea de contradicción por parte de la defensa estaba seriamente limitada. Por eso muchas veces se habla de contradicción fundamentalmente desde el punto de vista de la defensa, porque es algo que la defensa ha visto limitado. Pero la contradicción, obviamente, es un principio que asiste o que corresponde a todas las partes, ¿no? En un sistema adversarial, la contradicción es para todas las partes. Pero para comprender bien, como decíamos, este derecho, lo tenemos que decir, digamos, que el concepto de contrainterrogatorio, el concepto de contradicción que tenemos que manejar es el concepto de un sistema propio de un sistema adversarial o un sistema acusatorio. Así como Mariano la otra vez hablaba de la imparcialidad, bueno, él hablaba de la imparcialidad en términos de lo que se entiende por imparcialidad en un sistema acusatorio. Hoy es lo mismo, ¿no? De hecho, digamos, yo creo que imparcialidad, si uno tiene que definir al sistema adversarial o acusatorio, más allá de que todos decimos, bueno, se separan las funciones de juzgar y de acusar, que eso es lo evidente, digamos, los dos principios centrales del acusatorio son imparcialidad y contradicción, ¿no? Es un juicio ante un juez imparcial con contradicción de las partes. Eso es el acusatorio. Segundo punto, digamos, en este contexto, lo que yo creo que es importante destacar es que el derecho a contrainterrogar a los testigos no es solo una facultad reconocida a la defensa que debe ser pensada como un obstáculo para la marcha del proceso o para la resolución del caso, digamos, ¿no? Como una valla que hay que saltar para llegar a una decisión justa, sino que justamente la contradicción, en el sistema acusatorio, la contradicción es el modelo de conocimiento, es el modelo epistemológico del acusatorio, digamos, ¿no? Y, en consecuencia, para que una acusación, digamos, que la hipótesis que maneja un fiscal, la hipótesis acusatoria, triunfe o sea considerada como verdadera, no basta con que el fiscal reúna evidencia acerca, que compruebe esa hipótesis, sino que va a ser necesario que esa hipótesis pueda superar la contradicción, que pueda superar la oposición de la contraparte, ¿no? Se dice, bueno, esto es, en definitiva, lo que trata de ser el modelo adversarial es adaptar o tomar para el sistema de enjuiciamiento penal el modelo de la ciencia, ¿no? En el conocimiento científico siempre, digamos, o por lo menos determinado, conforme a determinados autores, ¿no? Para llegar a comprobar una hipótesis, uno tiene esa hipótesis, trata de reunir evidencia a favor de esa hipótesis, pero después la tiene que someter a la crítica, a la contradicción de sus pares y a los propios argumentos que uno puede encontrar en contra de esa hipótesis, como para poder producir un conocimiento válido, un conocimiento que tenga pretensión de ser científico, ¿no? Entonces, es importante esto, ¿no? Decir, bueno, la contradicción y el derecho, en definitiva, a contrainterrogar a los testigos es esencial para que la información que se produce en un juicio sea confiable. No es solamente algo que le incumbe un interés de la defensa, es un interés del sistema, es un interés de la justicia. No podemos confiar en información que no pasó por el test de la contradictoriedad, como dice ahí la placa. Por eso muchas veces yo creo que es acertado, hay sistemas de defensa pública
que tienen, bueno, logos, así, ¿no? Y a veces tienen un lema, por ejemplo, creo que la de Chile era, sin defensa no hay justicia, ¿no? Y creo que responde un poco a esto, ¿no? Si bien nosotros los defensores no buscamos en el caso en concreto la realización de la justicia, porque estamos defendiendo el interés particular de la persona que está acusada, digamos, sin eso nunca puede haber una decisión justa y no puede haber información confiable, información fiable. Entonces, eso es muy importante que esté internalizado por parte de todos los actores, ¿no? Porque en los sistemas anteriores, por ahí, bueno, cuando le tocaba la defensa, bueno, vamos a ver cómo superamos este paso, digamos, de que la defensa pregunte, pero casi era como una molestia frente a lo que ya se tenía casi decidido, ¿no es cierto? Hoy, digamos, hay que entender eso. Esto es un modelo epistemológico. Y sin contradicción no va a haber una buena decisión y la información que se produce no va a ser de calidad. Esa es una apuesta muy fuerte que hace el acusatorio, ¿no? Bueno, dicho esto, estamos hablando del contrainterrogatorio del testigo de cargo. Veamos qué es testigo de cargo y qué es contrainterrogar, ¿no? Un análisis conceptual de estos términos. Todos creo que tenemos más o menos presente el caso Benítez, porque es el caso fundamental en este tema, que es del año 2006, ahí está la cita. Y en el caso Benítez, donde se condena a una persona en base a declaraciones incorporadas por lectura. En esas declaraciones era una declaración de la víctima, de un testigo y de un coimputado, que claro, que Benítez ni su defensa habían tenido posibilidad de controlar, porque Benítez, cuando se producen esas declaraciones, todavía no estaba vinculado a la causa. O sea, es una causa que comenzó, se tomaron esas declaraciones, después dan con Benítez y queda ahí imputado en la causa. Como luego no se pudieron reproducir esas declaraciones, bueno, ahí se planteó esta situación que cuando llega a la Corte resuelve, y ahí dice algo que es muy importante, porque dice que testigo de cargo, ¿no? Ahí la Corte se basa en casos del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y en un pronunciamiento de la Comisión Europea de Derechos Humanos, y dice, el derecho a confrontar implica el derecho a confrontar toda declaración de una persona en la que se funda una acusación o una decisión judicial. Y dice la Corte, o como dice la Comisión Europea, dice todo tipo de pruebas verbales, con lo cual testigo de cargo es no solamente el testigo propiamente dicho, sino que testigo de cargo también debe ser entendido como en el marco de esta garantía, ¿no? En los peritos, y también algo que es muy importante, que los coimputados, ¿no? Es decir, si a mí me van a hacer valer en una condena la declaración de un coimputado, yo tengo que haber tenido el derecho a confrontar a ese coimputado, lo que abre en ese ámbito una serie de problemas, y como, digamos, yo no voy a abordar eso en esta charla porque me parece que es una cuestión que da para otra, pero, por ejemplo, en los casos de los arrepentidos, o como quieran llamarlos, redactores o imputado colaborador, ¿no? Donde me parece que este es un franco muy importante, ¿no? ¿Cuál es la posibilidad que tiene la contraparte de contrainterrogar si ese coimputado no se sienta a declarar en el debate? Pero bueno, entonces, hasta ahora dijimos, en este marco del que hablábamos, testigo de cargo es cualquier declaración verbal, cualquier persona que haga una manifestación verbal que puede ser tomada en cuenta para una condena, ¿no? Y esto abarca testigos, peritos y coimputados. Lo segundo, bueno, sería, ¿qué significa contrainterrogar, ¿no? En un sistema acusatorio? Bueno, y acá el contrainterrogatorio, digamos, porque si uno se atiene a lo que literalmente dicen los pactos, dice, bueno, lo que dicen los pactos es que se puede interrogar. Entonces, ¿eso está satisfecho solamente con que la defensa pueda preguntar?
en el marco de un sistema acusatorio no es solamente la facultad de preguntar, sino que contrainterrogar quiere decir la posibilidad de confrontar, ¿no? Es confrontar al testigo. Y confrontar quiere decir que la parte acusada tiene que tener la posibilidad de superponer otra versión a los hechos que relata el testigo. Y esto también tiene un presupuesto digamos, del que parte el sistema adversarial, que es el considerar que los testigos, como dice ahí, aún probos y de buena fe, nunca son totalmente imparciales y desinteresados, ¿no? Sí, el sistema, por eso nosotros, esta terminología que se utiliza del testigo amigable o el testigo hostil, ¿no? Y el testigo hostil es el testigo de la contraparte, pero no es hostil porque es un mentiroso que está dispuesto a venir a mentir. No, no, hostil lo que quiere decir que es un testigo que es amigable con la otra teoría del caso, con la teoría del caso en este caso que sostiene el fiscal, y que por eso es hostil, no es hostil porque está enojado conmigo, es hostil a mi teoría del caso, y por eso yo tengo que tener el derecho a contrainterrogarlo, porque naturalmente él va a estar más predispuesto a dar, sobre la base de su conocimiento, él mismo a interpretar y a dar su versión conforme a la teoría del caso de la contraparte. Nosotros, como venimos de sistemas, donde la idea es la idea del testigo imparcial, que salvo, ¿se acuerdan en los viejos códigos que habían algunas causales como para tachar la credibilidad del testigo, que estaban ahí medias taxativas? Bueno, salvo que uno prueba esa situación, bueno, no hay por qué descreer de un testigo o porque lo consideramos como alguien plenamente imparcial y que va a reproducir la información fielmente. A esto no hay que agregar también todo lo que se fue avanzando y conociendo en materia de cómo funciona el cerebro y qué pasa con los testigos, ¿no es cierto? Esta idea del que el testigo puede reproducir la realidad fielmente hoy, digamos, en psicología y demás, está totalmente sabido que no es así, ¿no? Entonces, con más razón todavía es necesario esto de la contradicción, ¿no? No se trata de alguien que aprieta play y reproduce algo como si fuera una máquina que grabó y reproduce fielmente. Entonces, sobre esta base, contrainterrogar quiere decir contraexaminar, ¿no? Y ahí aparece lo que en los cursos de litigación, ¿sí?, que fundamentalmente nosotros a partir de la incorporación del juicio por jurados, como que entraron más en auge, y contraexaminar lo que quiere decir es emplear una determinada técnica que es la técnica de las preguntas, de hacer preguntas subjetivas o indicativas en un solo punto, porque se considera que esa es la única manera en que uno puede confrontar a un testigo, porque no se puede hacer esto. Los que litigamos con el código, con la versión, incluso con la versión original del código 11.922, del código actual, donde las preguntas subjetivas e indicativas estaban prohibidas. Estaban prohibidas y no se permitían hacer en ningún momento, digamos, ni en el interrogatorio ni en el contrainterrogatorio. Y es muy difícil, incluso a mí me ha pasado en casos donde uno sabe que el testigo está ocultando información o que no está está tergiversando algún dato, lo está subvalorando. Es muy difícil, si no se permite utilizar esta técnica, hacer lograr los efectos del contradictorio, ¿no? Por eso se dice que sin preguntas sugestivas a un testigo hostil no hay verdadera contradictoriedad. Esto que yo decía recién tiene que ver con lo que mencionaba al inicio, que tardíamente nosotros estamos incorporando la idea de contradicción, que recién cuando tomamos el juicio por jurado empezamos con esta cuestión, porque antes prácticamente no se hablaba de esto del contraexamen, ¿no?
Y en el sistema acusatorio debe funcionar así. No es algo que es solamente para el juicio por jurados. Nosotros ahora lo tenemos incorporado en el código claramente para el juicio por jurado, porque hasta utiliza la terminología de litigación adversarial, pero en las reglas del juicio común, digamos, por lo menos no está tan claro. Digamos, no está prohibido y va a depender un poco de la interpretación. Yo hace bastante que no estoy litigando concretamente en los casos, pero creo que tranquilamente, digamos, esto se puede aplicar también en el juicio común. En el juicio ante jueces profesionales, me refiero, ¿no? Uno ve también en esta evolución que hay de los códigos procesales hacia sistemas adversariales, el último que tenemos en el país, que es el Código Procesal Penal Federal, uno ya ve ahí, que entró en vigencia en Jujuy, Salta, y no sé si en alguna otra jurisdicción, pero ese código como ya introduce toda esta terminología de litigación adversarial claramente para todo tipo de casos, ¿no es cierto? Por eso digo que es un derecho que tardíamente nosotros estamos reconociendo. Y otra cosa que es importantísimo, porque yo creo que entender bien cómo funciona este derecho sirve después para interpretar un montón de reglas que pueden pasar en la práctica, como por ejemplo, ¿qué pasa cuando te aparece un testigo que no tenías en cuenta, un testigo de cargo que surge del debate, y bien, que está esta regla de que uno puede pedir tiempo para prepararse y demás, ¿no? Porque muchas veces eso también no se le da el valor que tiene, porque se dice, bueno, pero ¿qué necesita la defensa? Necesita un par de horas para preparar a ver qué le va a preguntar, ¿no? Y el empleo de la contradicción, conforme lo venimos diciendo, es una tarea compleja que requiere de distintos pasos y que requiere de cierta investigación, digamos. Obviamente que uno no hace esto con todos los testigos de la contraparte, pero si hay testigos fundamentales, sí se debería hacer por lo menos con esos testigos. Lo que yo necesito para hacer un buen contrainterrogatorio, tengo que investigar primero quién es el testigo, qué sabe el testigo, cuáles fueron sus declaraciones previas, qué hace, cuál es la relación con la víctima, cuál es la relación con el imputado. Y a partir de todo eso, si tiene algún problema, si es corto de vista, si, digamos, y a partir de todo eso, preparar el contrainterrogatorio, que no es al azar, no es lo que se me ocurre en el momento, y luego recién en el debate, que es la parte de ejecutarlo, ¿no? Pero todo esto anterior, toda esta actividad anterior es esencial y muy importante comprenderla, digamos, para ver qué implica contrainterrogar, ¿no? No es solamente preguntar, es contrainterrogar con una técnica específica y que requiere todo un trabajo previo y conocer previamente al testigo y realizar una investigación para poder hacer un contrainterrogatorio. Porque cuando uno va a confrontar sobre seguro. Es decir, yo no voy a confrontar a un testigo para ver qué me dice en el momento. Si yo lo voy a confrontar es para mostrar en el debate que que a través de mi pregunta lo que estoy haciendo es mostrando que puede haber otra versión a lo que dice el testigo o que lo que dice el testigo no debe ser creído porque no es creíble el testigo, ¿no? O porque no es creíble el testimonio. Porque no es creíble el testigo, por ejemplo, porque el testigo tiene un interés particular en el caso, o porque hay conductas previas del testigo que ya lo desacreditan, como por ejemplo, no sé, que haya mentido en algún otro juicio, que esté condenado por, no sé, algo que a mí me sirva para desacreditar al testigo. O lo que puedo hacer es desacreditar el testimonio, ¿no? Y para desacreditar el testimonio, yo ahí lo que voy a tener que conocer fundamentalmente son las declaraciones previas del testigo, como para poder confrontarlo si en el debate dice otra cosa y a mí me sirve confrontarlo. Debo poder conocer cuáles son sus capacidades de percepción, digamos, ¿no? Como para poder poner eso si el testigo lo oculta o no lo manifiesta, o si la acusación, digamos, no lo pone de relieve. Entonces, digamos, todo eso implica contrainterrogar en un sistema acusatorio. No es solamente
preguntar o contrapreguntar, digamos, en función de lo que hizo el fiscal. Entonces, como síntesis de esta blanca, lo que podríamos decir es que contrainterrogatorio es igual a contraexamen, ¿no? Contrainterrogar es contraexaminar. Y contraexaminar, conforme se entiende, en un sistema adversarial, con esta técnica, con una preparación, y que requiere todo lo que dijimos. Bueno, entonces, ¿cuáles son las situaciones problemáticas donde, digamos, este derecho puede verse disminuido o su pleno rendimiento puede ser complejo? Bueno, primero, durante el debate, si tenemos las personas que van a declarar el debate, es que en el debate se respeten las reglas de litigación adversarial. Esto del contraexamen que dijimos recién, pero no solamente el contraexamen. Acá hay otros problemas que tienen que ver con el litigio, como por ejemplo la cuestión de la imparcialidad, ¿no? De lo que hablaba Mariano, y un tema que es muy importante, que es la limitación de las preguntas de los jueces. Por ejemplo, en el Código Procesal Penal Federal, el nuevo, ¿no? Que yo les decía que recién se está implementando, cuando uno digamos, que yo más o menos lo conozco porque lo trabajé para la UBA, pero digamos, el texto originario, un texto muy bueno porque, digamos, respetaba mucho el acusatorio, ¿no? Y justamente en estas dos cosas, porque, por ejemplo, las preguntas por parte de los jueces no estaban permitidas en el texto originario. Ahora, antes de que se empiece a implementar, ya se reformó el código, ¿no? Y una de las cosas que se cambió fue esa, que los jueces pueden hacer preguntas, y como dijo una de las diputadas en el debate, cuando hicieron esta reforma, dijo, esto es un pequeño caballo de Troya, ¿no? Es introducir algo en el código que empieza con... Esto más que nada en función de nuestra historia, de nuestra tradición, ¿no? Y del mal uso que se hizo de las preguntas aclaratorias. Si uno habla de preguntas aclaratorias, en el sistema de Estados Unidos y demás, bueno, los jueces a veces hacen preguntas, pero realmente es muy excepcional. Ahora, si la pregunta aclaratoria va a ser para volver a las prácticas anteriores, la contradicción también pierde mucho sentido, porque ahí no es un contrainterrogatorio frente al examen que hizo el fiscal, sino que es un contrainterrogatorio contra el examen del fiscal y contra lo que dicen el examen que hacen los jueces, que es decir, ya se desvirtúa todo. Yo resalté los dos temas que creo que podemos ahondar un poquito, que son el tema de la incorporación por lectura, donde, bueno, justamente todo lo que venimos diciendo, todo este modelo de conocimiento que implica el acusatorio y demás, es lo que determina que la prueba se tenga que producir durante el juicio, todo lo que sabemos, ¿no? Se tiene que producir en el juicio oral, frente a los jueces, conforme al principio de inmediación, y con plena contradicción, igualdad de arma, todo lo que ya sabemos. Pero todos los códigos siempre tienen excepciones para admitir la incorporación por lectura de declaraciones de testigos que por algún motivo no pueden comparecer al debate. Y este es un problema, ¿no? Porque si el testigo no está, no puedo contrainterrogar. Otro problema es el tema de los testigos de... Ahora ahondamos un poquito más en estos dos, ¿no? Pero solamente los quería mencionar para que queden, porque digo, todos estos problemas uno los puede analizar conforme a lo que dijimos. La reserva de identidad del testigo, que acá el estado de la situación, digamos, parece claro, pero, digamos, conforme a los últimos pronunciamientos de tribunales internacionales, la cuestión sigue ahí media debatida. Después la declaración de menores, de niñas y adolescentes en caso de abuso sexual infantil, donde, bueno, todos sabemos acá que también hay cierta limitación a la contradicción impuesta porque estas declaraciones se reciben, bueno, en cámara Gesell y luego para evitar revictimizar a los niños, no van a declarar en muchos casos al juicio. La otra situación también
problemática es la de declaraciones de coimputados, que es lo que le decía antes, ¿no? Si la Corte dijo que el derecho al contrainterrogatorio es respecto de todo tipo de declaración verbal, esto abarca también la declaración del coimputado, y bueno, acá se abre una serie de problemas, porque el coimputado tiene la posibilidad de negarse a declarar o de no contestar determinadas preguntas, y bueno, es también un punto problemático. Pero para no ser tan largo, yo dije, bueno, tomemos dos temas, que me parece el de la incorporación por lectura, que es básico, ¿no? Porque ahí es lo que fundamentalmente se afecta a la contradicción, y el tema de la reserva de identidad del testigo, sobre todo por la última evolución que hubo. Bueno, con el tema de la incorporación por lectura al debate. Ahí, bueno, el mismo caso Benítez que nombramos antes, que ya más o menos conté lo que había pasado, ahí lo que la Corte dice es, bueno, la cuestión de que exista, digamos, la situación que amerita incorporar por lectura, por ejemplo, no sé, que el testigo haya fallecido, como en este caso que al testigo no se lo puede encontrar y que verdaderamente el fiscal haya hecho todos los esfuerzos posibles por encontrarlo, digamos, que esté justificado ese pedido, eso no basta para que el testimonio se incorpore sin afectación del derecho de defensa, sino que lo importante va a ser si la defensa tuvo una oportunidad adecuada de controlar la prueba, ¿no? Ahí también la Corte se basa en los precedentes del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y de la Corte Interamericana de, de Derechos Humanos. Y lo que termina diciendo la Corte es esto, ¿no? Como muchos casos en los que la Corte establece estándares, son casos claros. Claro me refiero en cuanto a los hechos, ¿no? En cuanto a que el supuesto de hecho encaja en el estándar. ¿Por qué? Porque en este caso, Benítez y su defensa entraron al proceso después de las declaraciones y es claro que no tuvieron posibilidad de controlar la prueba. No tuvieron posibilidad de contrainterrogar, porque cuando interrogaron a los testigos, que después se incorporaron por lectura, Benítez y el defensor todavía no figuraban porque no estaba la imputación a él, ¿no? Pero, ¿qué quiere decir que la defensa haya tenido una oportunidad adecuada de controlar la prueba? ¿No? Porque la Corte dice esto, pero el alcance del estándar no está muy claro. La Corte está diciendo que la defensa tiene que haber tenido un control efectivo, es decir, tiene que haber actuado en ese interrogatorio que se incorpora por lectura, o está haciendo referencia a una mera posibilidad de control. Es decir, a que si la defensa pudo de algún modo controlar, con eso basta. Respecto a de esta cuestión, hay un caso que es de la Cámara Nacional de Casación, la Cámara Nacional de Casación Criminal y Correccional, la Sala 1, donde están los jueces Brusone, García, Díaz. Y en ese caso, el tribunal del TOC, creo que era el 27, era un caso también que tenía cierta similitud con Benítez, pero era un caso donde había una persona que estaba acusada de haberle intentado robar a otra en la puerta de un McDonald's, ¿no? Y en el juicio, bueno, la persona que estaba imputada lo que señaló fue que en realidad la supuesta víctima era la que lo había atacado a él y que por eso estaban como peleándose cuando llega la policía y lo detienen, ¿no? Sale la novia de la supuesta víctima, dice, le estaban intentando robar y la policía lo detiene a él, ¿no? Él da esta versión. Al juicio no va la víctima, porque no lo pueden ubicar, ni la novia, lo único que declaran son los policías, que lo que dicen, nosotros llegamos y vimos que había una agresión, pero bueno, de ahí no se sabía cómo se había iniciado. Incorporan por lectura la declaración de la víctima, que es el que dice, sí, este me quiso robar, Torres a mí me quiso robar, me amenazó con el pico de una botella, y en base a eso lo condenan. Y la defensa hace este planteo, bueno, pero el testigo no se presentó a declarar en el juicio y nosotros no lo pudimos contrainterrogar.
los integrantes del tribunal lo que dicen es, bueno, pero cuando esta persona, cuando la víctima declara durante la instrucción, durante la investigación, la defensa pudo compulsar el expediente y asistir a la declaración. Y es más, la defensa también lo que pudo hacer es, cuando tomó conocimiento de lo que había declarado el testigo, podría haber pedido una nueva declaración, podría haber pedido un careo para poder interrogar al testigo y no lo hizo. Eso es lo que dice el tribunal. Cuando llega a casación, los jueces de casación analizan ahí la cuestión de este estándar, ¿no? El fallo es relativamente de 2015, y ahí tanto Brusone como Luis García señalan que no se le puede reprochar a la defensa no asistir a una declaración durante la instrucción, y que en realidad la oportunidad adecuada de controlar quiere decir una oportunidad efectiva, es decir, quiere decir que la defensa haya verdaderamente asistido a una declaración donde el testigo bueno, se manifestó y lo haya podido interrogar, ¿no? Es decir, toman esta idea de que tiene que haber habido un control efectivo, no la mera posibilidad. Con lo cual dice, no se le puede imponer a la defensa que pidiera un careo o que pidiera una nueva declaración, porque incluso eso va contra la idea de que la investigación tiene que ser, o la instrucción, o en este caso la investigación tiene que ser rápida, ¿no? Si no, eso implicaría bueno, que las investigaciones se hagan muy lentas y además se le impondría a la defensa incluso hasta la posibilidad de que la defensa lo que haga es producir prueba en su contra, ¿no? Porque si la defensa tiene que pedir que declaren los testigos y demás, todo esto también puede volverse en contra. Entonces, bueno, Casación dijo, oportunidad adecuada, es decir, para incorporar por lectura una declaración, la defensa tiene que haber tenido una oportunidad adecuada de controlar. Y lo que quiere decir esto es que la defensa tiene que haber estado presente, tiene que haber asistido a esa declaración para haber tenido la posibilidad efectiva. O la otra situación que dicen es, si a la defensa se le hizo saber que esta declaración iba a ser tomada como un anticipo de prueba, porque ya se suponía que el testigo no iba a concurrir al juicio por algún problema, bueno, y si la defensa ahí no controla, obviamente también en ese caso hay que considerar que estuvo la oportunidad adecuada, pero ahí porque incluso las reglas procesales establecen un procedimiento como para anticipar la prueba, ¿sí? Cuando es un acto reproducible y definitivo. Si a mí me notifican como defensor y yo no voy, bueno, después no puedo decir yo no lo pude controlar, porque ahí yo sé, ¿sí? Que tengo que concurrir a realizar esa prueba. Sin embargo, miren que como en el Código Procesal Federal, ¿no? Yo hago alusión a ese código no solamente porque de algún modo lo estudié, sino porque me parece que es como el último código y que trató de receptar todos los principios del acusatorio y que incluso cuando escribieron la regla tomaron esto, ¿no? En el código lo que dice es que en los casos de imposibilidad de concurrencia del testigo al debate, los ejemplos más comunes, bueno, el caso de fallecimiento o lo más común, que en la práctica todos ustedes saben que pasa mucho, es que el testigo no se lo puede ubicar, ¿no? En esos casos dice, el testimonio se puede incorporar por lectura si ese testimonio recibido durante la investigación le fue notificado a la defensa. Una regla que a mí me parece muy problemática porque bueno, le impondría la carga a la defensa de ir a todas las declaraciones que se recibieron durante la investigación. O yo, fiscal, lo que haría, le notificaría todas las declaraciones que tome la fiscalía a la defensa, ¿no? Porque yo sé que con eso después puedo incorporar por lectura. La defensa probablemente no pueda asistir a todas esas declaraciones y tampoco creo que se le podría imponer ese deber. Sería como anticipar la contradicción a la parte de la investigación y eso haría muy lento los procesos, ¿no? Sin embargo, esta es la solución que toma el Código Procesal Penal Federal que se está implementando.
La otra cuestión que se menciona en Benítez, que yo creo que hay otro caso de la Corte, que es Gallo López, donde hay cierto retroceso en eso, porque en Benítez la Corte dice algo así como, dice, si descartamos la prueba, bueno, Benítez también es un caso sencillo, no digo sencillo porque toda la prueba se había incorporado por lectura, es decir, la de la víctima, la del testigo y la del coimputado. Pero lo que dice Benítez dice, también hay que tener en cuenta respecto de la prueba que queda, digamos. Si yo digo, bueno, esta incorporación que se hizo por lectura es inválida, para valorar el resto de la prueba, también tengo que tener en cuenta que si la defensa hubiera tenido la oportunidad de contrainterrogar, eso podría haber producido información que acreditara, no solamente desacreditara la teoría del fiscal, la teoría del caso del fiscal, sino también podría acreditar lo que dice la defensa, o por lo menos echar un manto de duda sobre la hipótesis de la fiscalía, ¿no? Entonces dice, no es solamente lo sacamos y vemos como si con el resto es suficiente para condenar o no, porque esto que sacamos, si la defensa hubiera tenido la posibilidad de controlarlo, podría también, sobre todo si son testigos fundamentales, como en este caso, que era la propia víctima, ¿cierto? En el caso de Gallo López era un caso de abuso sexual, un caso grave, donde la defensa lo que había cuestionado es que no había podido interrogar ni a la víctima ni a la denunciante, que creo que era la madre, ¿no? Esto lo anulan en casación, digamos, la condena la revocan justamente diciendo, bueno, se afectó este derecho, no hubo posibilidad de contradicción, y cuando llega a la Corte deja sin efecto el procedimiento de casación, diciendo que había sido arbitraria la casación, porque no había tomado en cuenta que el resto de la prueba era prueba que no había evaluado, si el resto de la prueba era suficiente para dar por acreditado los hechos, ¿no? Medio que es cierto retroceso respecto a lo que había dicho en Benítez, ¿no? Como diciendo, bueno, casación fue arbitraria porque está bien, dijo, esto está mal, pero no valoró lo otro, donde había bastante prueba para concluir si igual había que condenar o no, y por eso revocó la sentencia de casación. Bueno, entonces esto tiene que ver con el tema de incorporación por lectura al debate, ¿no? Es decir, la regla que podríamos decir que hay hoy es esta de que solamente se puede incorporar si hubo una oportunidad adecuada de controlar. ¿Y qué quiere decir oportunidad de controlar? Que es lo que hablamos. Nosotros en el código no tenemos esta regla, tenemos la regla de que simplemente si el testigo no comparece porque está imposibilitado, se incorpora, se puede incorporar por lectura, ¿no? Pero uno puede invocar este precedente de la Corte y ahí la discusión va a ser qué quiere decir una oportunidad adecuada o útil y efectiva, como dicen los tribunales internacionales, ¿no? Pero este estándar está, digamos, y es una de las cuestiones en discusión. El otro tema es el tema del testigo de identidad reservada. Nosotros tenemos internalizado que actualmente, digamos, el estado actual de la situación es que un testigo de identidad reservada no puede declarar durante el debate. Es decir, no se puede mantener la reserva de identidad durante el debate. Y de esto, bueno, hay casos tanto de casación nacional o casación federal, como de nuestra casación, ¿sí? El caso de la Sala 4, que todos por ahí conocen, donde se dice, bueno, la reserva de identidad del testigo no se puede mantener durante el debate. Si el testigo va a declarar el debate, ahí hay que levantar la reserva de identidad, y todos recordarán, bueno, que se hace esta distinción entre medios de investigación y medios de prueba, ¿no? Diciendo, bueno, la reserva de identidad del testigo podrá servir como un medio de investigación durante la IPP, durante la etapa de la investigación, para sostener la acusación o alguna medida durante esa etapa, pero a la hora del debate, donde se produce realmente la prueba, como medio de prueba, esto no va, porque en base a las pruebas es que se va a tomar la decisión final en el caso, la sentencia definitiva, y esto no se puede hacer violando el contradictorio, ¿no? Todos tenemos eso. Sin embargo, digamos, tanto los tribunales internacionales de derechos humanos vienen admitiendo las declaraciones de testigos de identidad reservada durante el juicio. Tanto el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el caso Watson, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Que para nosotros las interpretaciones de la Corte Interamericana respecto de las normas de la Convención las debemos seguir conforme la jurisprudencia de la Corte,
¿no? En el caso Norín, Catherman y otros casos Chile, que es del 2014, se termina afirmando que la reserva de identidad del testigo durante el juicio, si es dispuesta bajo control judicial y se adoptan determinadas medidas de contrapeso, es admisible, digamos, que no afectaría el derecho al contrainterrogatorio. Acá también la Corte Interamericana toma estos precedentes del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y en definitiva yo ahí traté de sintetizarles, no está sintetizado, pero lo que dicen estos tribunales, en definitiva, es primero que tiene que estar dispuesta por autoridad judicial, la reserva de identidad, es decir, como tiene que haber un control judicial acerca de la necesidad de la reserva de la identidad del testigo, es decir, lo que básicamente va a decir que es una apreciación judicial, que tiene que haber una apreciación judicial acerca del peligro que corre el testigo para autorizar que declare bajo identidad reservada en el juicio. Y si bien los tribunales lo que dicen es, bueno, esto significa un desmedro del derecho de defensa, digamos, hay una afectación del derecho de defensa, pero bueno, hay que sopesar los derechos de la persona acusada con los derechos de las víctimas y de los testigos, y no hay afectación a la regla del pacto, digamos, a la regla que establece el derecho al contrainterrogatorio, cuando se adoptan medidas de contrapeso suficientes. Entre esas medidas, que más o menos coinciden, lo que dijo la Corte Interamericana de lo que venía diciendo el Tribunal de Derechos Humanos, por un lado es que la autoridad judicial, es decir, los jueces, ellos sí tienen que conocer, digamos, supongamos que estamos en el debate, viene el testigo de identidad reservada, la reserva no se levanta, con lo cual el imputado, la persona acusada y su defensor no van a conocer la identidad, pero los jueces sí la tienen que conocer, y los jueces deberían observar directamente el comportamiento del testigo para poder tener su propia impresión sobre si el testigo es confiable o no. La otra medida de contrapeso sería que la defensa tiene que tener la oportunidad de interrogar directamente al testigo, es decir, con reserva de identidad, pero la defensa lo tiene que poder interrogar directamente en alguna de las etapas del proceso, porque en realidad el caso del Tribunal Europeo de Derechos Humanos es un caso donde se había incorporado por lectura la declaración del testigo de identidad reservada, ¿no? Pero en el caso de la Corte Interamericana, no, es un caso durante el debate. Entonces, la defensa tiene que poder preguntarle, lo que no va a poder preguntarle es sobre su identidad y paradero, ¿cierto? Porque eso iría en contra de la reserva de la identidad. Y la otra medida de contrapeso es que la condena, ¿no? Es decir, esta cuestión de que ese testimonio, como es tomado en estas condiciones, debe ser apreciado con mucha cautela, debe ser valorado con mucha cautela. Y está esta regla de que esa declaración no puede ser la única, digamos, puede ser la única prueba o la prueba decisiva para la condena, ¿no? Entonces, con todas estas limitaciones, lo que termina diciendo la Corte es haciendo la interpretación de que es posible mantener la reserva de identidad durante el debate sin afectación del derecho al contrainterrogatorio. Como les decía, ahí lo que dice abajo de todo esta regresión, dice regresión porque digamos la ley 27.482 es la que modifica el Código Procesal Penal Federal, que en la sanción original respetaba plenamente las reglas del acusatorio, y en esta reforma mete dos cuestiones que para mí distorsionan gravemente el sistema. Una es la autorización de las preguntas aclaratorias, y la otra es que el código en la versión original prohibía claramente la reserva de identidad durante el debate y ahora la autoriza, ¿no? Con esta reforma lo que se dice es que si lo autoriza con la autorización judicial, digamos, puede ser dispuesta por los jueces y la declaración se va a recibir durante el debate, asegurando que la defensa, digamos, no vea directamente el rostro de la persona y que se tome con un distorsionador de voz, ¿cierto? Entonces, si ustedes se acuerdan, nosotros cuando empezamos con el nuevo código, tuvimos estas situaciones medias. Me acuerdo de un juicio donde declaraba un tipo y tenía una sábana arriba, así para que no lo vean las partes, ¿no? Pero bueno,
acá parece que yo creo que este es un tema que si bien nosotros ahora teníamos cierta paz en esto, digamos, todos estábamos de acuerdo en que el testigo de identidad reservada no podía declarar durante el debate en algún momento, sobre todo si en el sistema federal esto empieza a funcionar, va a volver esta posibilidad, o incluso Guillermo, que es fiscal, o algunos otros fiscales, lo pueden plantear, digamos, porque el código tampoco, nuestro código creo que tampoco lo prohíbe, ¿no? Si bien el código se había modificado en este sentido y dice algo así como que el testigo no lo puede llevar obligatoriamente al debate, es una cuestión como que esto lo reaviva, ¿no? Pero un poco para cerrar, yo creo que los tribunales de derechos humanos que han recibido alguna crítica por este tipo de decisiones, también, digamos, tienen un problema en cuanto a cómo conciben el acusatorio, ¿cierto? Esta idea de entender bien el sistema acusatorio, porque si ustedes ven cuáles son todas las medidas de contrapeso, en realidad el contrainterrogatorio prácticamente, conforme lo explicamos, no existe. Primero, la idea de que el juez lo puede ver directamente para tener una impresión sobre la confiabilidad, vuelve a la idea propia del inquisitivo o del juez iluminado que viéndole la cara al testigo va a saber si miente o no miente. Digamos, ¿no? Esa idea de que, bueno, yo lo miro y, bueno, y sé si es confiable o no es confiable. La oportunidad de la defensa de interrogar directamente al testigo sirve de poco por lo que dijimos antes, porque si yo no sé quién es el testigo, ¿cómo lo voy a confrontar? ¿Con qué lo voy a confrontar? Si no sé quién es. Es decir, de todas las utilidades o de todas las funciones que tiene la confrontación al testigo, podré preguntarle algo para mostrar alguna contradicción con el resto de la prueba, pero después la esencia de confrontar al testigo tiene que ver con una preparación, con una investigación para la cual yo tengo que conocer la identidad. Con lo cual estas medidas de contrapeso vuelven un poco, digamos, o están, digamos, como que traen de vuelta ciertas ideas de los sistemas mixtos, ¿no? Y después, y la regla también de la única o decisiva, que no puede ser única o decisiva, también es una regla que para mí es confusa y totalmente manipulable, ¿no? Porque, ¿qué es una prueba decisiva? Primero, si yo no necesito la declaración del testigo de identidad reservada, ¿para qué voy a introducir esta complejidad en un debate? Yo fiscal, ¿no? Si no es una prueba decisiva, listo, no lo llevo. ¿Para qué voy a llevar un testigo de identidad reservada? Y si lo necesito es porque la prueba es decisiva, ¿no? Es decir, por más que yo tenga otras evidencias, necesito de esta prueba para, digamos, inclinar la balanza hacia la decisión que yo estoy postulando, ¿no? Entonces me parece que esto es una regresión, digamos, es un retroceso en cuanto al reconocimiento del contradictorio, pero bueno, como decíamos la otra vez, cuando también hablaba Mariano, siempre tenemos en este tema de las garantías la tensión entre eficacia y garantías. Pero, digamos, una cosa también que se va viendo en los últimos años es cómo en esto, por ejemplo, en el testigo de identidad reservada y en otros institutos, se comienza utilizando de manera limitada y luego después se va ampliando, ¿no? El testigo de identidad reservada a nivel nacional había comenzado para determinados delitos y ahora se fue ampliando. Incluso en la redacción original del código estaba previsto solamente en casos en que el testigo fue incorporado al programa de protección de testigos. Hoy eso se sacó y no es inocente que se saque eso, porque entrar en un programa de protección tiene un montón de requisitos, ¿no? Hoy al no estar eso, lo mismo que como lo tenemos nosotros. Nosotros, el testigo invoca alguna situación como para que se reserve su identidad y con eso es suficiente y en cualquier delito, ¿no? Una cosa es esta restricción para el crimen organizado, otra cosa es para cualquier delito. Pero bueno, es la tensión, esa tensión permanente y es la situación en la que estamos. Bueno, Marcelo, te con esto quería creo que transmitir que, claro, que tenemos una pregunta del doctor Ignacio Raca. sí. A ver si le podemos Compartir la habilitar el pantalla, sí. micrófono. Sí, sí, creo Bueno, que ya me lo habilitaron.
No, Marcelo, bueno, excelente la exposición. Te quería hacer una consulta de algo que hace un tiempo me viene haciendo ruido. Aclaro que tal vez una vez ya lo mencionaste porque estuve 5 minutitos sin buena conexión, pero en caso de que no sea así, ¿cómo ves vos la posibilidad de, en la provincia de Buenos Aires, llevar a cabo un adecuado contra cuando las reglas que tenemos en el código están bastante limitadas y específicamente hago alusión a que, por ejemplo, las preguntas sugestivas, si bien no están prohibidas específicamente para el juicio común, están previstas solamente para el juicio por jurados, y también a la imposibilidad que tenemos de poder, al menos exhibiendo la pieza, incorporándola por lectura, confrontar el testimonio de la instrucción al testigo para, por ejemplo, acreditar una contradicción, que son ambos presupuestos básicos de códigos acusatorios más modernos. ¿Crees que tenemos un contralimitado, por así decirlo, o no? Yo creo que es una cuestión de interpretación. Digamos, yo creo que el código no prohíbe que se haga todo eso, con lo cual se debería hacer. Digamos, en el juicio por jurado está claramente establecido, en el juicio común hoy no está prohibido, y creo que todos los actores deberíamos permitir que eso suceda, digamos, o contribuir a que eso suceda. Porque como decíamos al comienzo, esto tiene que ver con la forma de producir información de calidad, ¿no? Esto que vos decís, incluso el tema de la utilización de las declaraciones previas, que también siempre ha estado desvirtuada, digamos, ¿no? En la práctica, porque la declaración previa siempre se utilizó para superponer al testigo lo que ya había dicho por escrito, o lo que escribieron que el testigo había dicho, ¿no? Esto de decirle al testigo, bueno, pero usted por escrito, un testigo que dice algo, que dice blanco, y en la declaración por escrito había dicho negro, y esa práctica de decirle, mire, acá dijo negro, y usted está declarando bajo juramento, ¿no? Como una invitación a decirle, sí, negro, porque, y si no dice negro, le decís, bueno, y las penas del falso testimonio son hasta 10 años, ¿no? Como diciendo, decís negro porque si no te vamos a mandar en cana. Esa idea de como ya esa información previa de lo que dijo el testigo la conocen todos, e incluso muchas veces los jueces que tienen que tomar la decisión ya la saben, ya la conocen y ya tienen de alguna manera incorporada esa información, digamos, ese mal uso de la declaración previa. Pero como vos decís, ¿no? El uso de la declaración previa para confrontar es esencial, ¿no? Pero una cosa es para confrontar y otra cosa es la mala utilización que se hace de esas declaraciones. Incluso, por ejemplo, nosotros no tenemos mucha práctica en eso, pero bueno, la declaración previa es cualquier declaración. Nosotros estamos acostumbrados a utilizar las declaraciones previas que están por escrito en la causa, ¿no? Pero uno podría confrontar con lo que dijo el testigo por la televisión, con lo que dijo en un audio, con lo que dijo, no sé, ¿no? Porque declaración previa es cualquier tipo de declaración. Y como que, por eso digo que como que nosotros no tenemos no tenemos ese entrenamiento propio de los sistemas adversariales y esto está limitado. Pero contestando a tu pregunta, yo creo que en un juicio ante jueces profesionales, los jueces deberían permitir que el defensor haga un contrainterrogatorio tal cual como lo haría en un juicio por jurados. No sé si esta cuestión está de algún modo está planteada o casación en algún caso ha tenido algún planteo de esto, ¿no? Algún defensor que haya intentado hacer esto, le hayan dicho que no, haya dejado una protesta y después haya dicho que se violó el debido proceso porque no lo dejaron contrainterrogar como corresponde. Que yo sepa no ha ocurrido, pero yo creo que se debería hacer, ¿no? Es ilógico que existan dos sistemas, uno para jurados y otro para jueces profesionales. Sí, sí, tal cual, tal cual. A mí me hace, la de sugestivas me parece que no es tan terrible, pero ¿No? me hace capaz más ruido la cuestión creo que es el 366, que menciona cuáles son los instrumentos que específicamente se pueden utilizar para la confrontación, y la testimonial no lo menciona. Para mí, pero bueno, es una interpretación personal, la vuelta que se le puede encontrar a esto es que en el contra, por ejemplo, la defensa, acredite una contradicción a través de preguntas. Es decir, bueno, ¿usted se acuerda que había declarado en la fiscalía? ¿O se acuerda que declaró cuando fue a la defensa? Por ejemplo, creo que no
no es lo mismo, me parece, que con el papelito en la mano, como lo vemos en las películas, o muchos de los códigos procesales, pero sí, coincido, me parece que para poder satisfacer esta garantía constitucional, lamentablemente, no quiero decir forzar la letra de la ley, porque suena un poco feo, pero sí tenemos que tomar la interpretación más, que vaya más de acuerdo a un verdadero contraexamen. Sí, sí, tal cual, tal cual. Este, sí, es así. El Código Federal está, por ejemplo, ahora para todo tipo de juicios, pero bueno, es un código que todavía no, recién se está comenzando a implementar, ¿no? Pero sí. Y lo que vos decís, ¿no? Porque vos confrontar vos le decís, bueno, ¿se acuerda lo que declaró? Y el testigo te dice que no y no tenés cómo avanzar, si no lo podés confrontar. O te dice, sí, me acuerdo, y sí, te dice, o me acuerdo más o menos, o yo no, digamos. El contrainterrogatorio en esos casos donde vos primero acreditás o le das toda la legitimidad a la situación, ¿no? Preguntándole al testigo, bueno, usted declaró en la policía, ¿se acuerda? Y declaró, ponerle que a vos te sirve lo que dijo en el primer momento, ¿no? Y declaró, y en ese momento le tomó la declaración un oficial de policía, ¿sí? Bueno, y usted firmó esa declaración. Y usted cada vez que firma algo es porque, bueno, asevera lo que dice ahí y leyó la declaración, ¿sí? Bueno, y después que te dijo todo eso, le decís, bueno, léame lo que, lo que dice la declaración. Si no tenés esa posibilidad de hacerlo de ese modo, con preguntas abiertas, te empieza, y más si es un testigo piola o un testigo que está coacheado como para esquivar a la defensa, digamos, ¿no? Ni que hablar. Bueno, no sé, yo veo acá que dice 2 participantes levantaron la mano. No sé si quién quiere Sí, hablar. Marce, te Sí, quiero sí. hacer una consulta. Perdón que no me puedo ver porque cuando volví a entrar no sé qué le pasó a la cámara y no puedo activar el video. Vos hablabas recién de las manifestaciones, de las declaraciones previas que son cualquier tipo de manifestación. Sí. Ahora a mí me surge una duda, como en el juicio por jurado no hay nada incorporado, no se puede, está prohibido, no existe la incorporación por lectura. ¿Cómo hago yo, por ejemplo, si quiero hacer esto, ¿no? En un contra, hacer valer estas declaraciones, ya sea lo que vos dijiste, o con un audio, puede ser una foto por Facebook, ahora utilizan mucho para investigar en homicidios, por ejemplo, todo lo de las redes sociales, y los incorporan y ya lo validan y ya está. Entonces, ¿cómo puedo hacer yo, ponele ahí como para introducirlo? Porque eso hay que validarlo de alguna forma, pero ¿cómo haces para poder confrontar al testigo y decirle, bueno, ¿cómo lo puedo mechar? No sabría cómo hacer eso, por ejemplo. Sí, yo creo que eso se puede hacer directamente en el debate, diciendo, por ejemplo, bueno, no sé, ¿usted recuerda que hizo una declaración periodística sobre esto? Bueno, sí. Bueno, entonces ahí le pedís al juez que te autorice, bueno, obviamente uno lo tiene que tener preparado, ¿no? Que te autorice a exhibir la filmación de esa nota para que la testigo... o anticiparlo antes, decir que vas a hacer eso, que lo vas a utilizar, porque digamos, no está prohibida la incorporación por lectura, o por exhibición, digamos, como una cosa de esto está incorporado y lo pueden ver todos, pero no que vos lo acredites a través de la declaración. Es decir, vos lo introducís en el marco de la declaración, a través de la declaración, y es el testigo el que lo introduce. Porque te dice, sí, yo di esa declaración, o sí, yo tengo un Facebook, y en el Facebook, mi nombre en el Facebook es tal. Y bueno, entonces voy a decir, bueno, yo le voy a mostrar una publicación, la captura de una publicación, para que usted me diga si es o no es. Digamos, y ahí como que queda incorporado. Pero es verdad que nosotros tenemos muy poca práctica en eso. Muy poca práctica en eso. Práctica me refiero en el sentido de práctica no solo de la defensa, sino también de los jueces en cómo autorizarlo, en cuándo utilizarlo, en cuándo no. Si vos me preguntás a mí, yo creo que no es necesario, pero esa es una cuestión, me parece que es totalmente opinal. Yo creo que no es necesario anticiparlo eso. Bien. Porque es, ¿no? Es decir, yo creo que hay que ser plenamente leal, digamos, ¿no? En un juicio con la contraparte, pero esto me parece que no hay que anticiparlo. No es que vos tenés que decir al fiscal, mira, yo voy a mostrar una... Eso es en el marco del testimonio.
O sea, por ejemplo, yo le pido al juez que me autorice, ya previamente habiendo preparado esta circunstancia de que voy a confrontar al testigo con alguna documental o con... Y ahí sí puedo mostrárselo, digamos que es de buen litigar esto, mostrarle a la contraparte, pero recién en Claro, ese momento. claro. Bien, bien. Sí, sí, sí. Bárbaro. Hay Sí. una participante más que Gracias, quiere hacer una Marcelo. pregunta, No, dale. que es Silvina Blanco. Si le podemos abrir el micrófono. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Un poco mi inquietud en todo esto del derecho a contrainterrogar y demás es en las cuestiones de violencia de género, con el tema de la revictimización de la víctima, los organismos que asisten a la víctima, con los cuales a veces uno intenta obtener esta especie de información previa al juicio y empiezan, yo no sé si puedo hablar con el defensor, tengo que pedir autorización, es decir, ni siquiera nos encontramos a diario con esa limitación. Y la otra cuestión es qué pasa con las víctimas que no quieren ir de repente al juicio a prestar su declaración. Acá en La Pampa, si bien tenemos a partir de la última reforma la posibilidad de que una víctima mayor de edad, en caso de violencia, pueda prestar su declaración en Cámara Gesell, lo cierto es que no se aplica por ahí en todos los casos, es una cuestión discrecional de Fiscalía, pero ¿qué pasa en esos casos donde la víctima no quiere ir al juicio y uno no tiene posibilidades de contrainterrogar? Esto, como digo, desde una perspectiva de género, donde por ahí a veces hasta se ha propuesto la posibilidad de dictar condena si es que la víctima ha denunciado lesiones que están constatadas, vecinos que vieron la agresión, y consideran que sin la declaración de la víctima podría igualmente arribarse a una sentencia condenatoria. Esa es por ahí la inquietud. Claro. ¿Cómo juega en el marco de la perspectiva de género? Sí, sí, y bueno, sí, es una situación compleja. Lo que yo creo que, bueno, que durante acá creo que hay algunos y algunos fiscales que por ahí nos pueden ayudar con esto, ¿no? que trabajan específicamente en el tema. Que invocar la situación, por ahí, digamos, lo que creo que a veces sucede es el tema de excluir de la sala de debate al imputado como una situación para no violentar a la víctima, pero yo no creo que, digamos, que sea un motivo como para incorporar, para habilitar, digamos, que la víctima no declare y que su declaración valga, salvo que sea recibida antes con los resguardos del anticipo de prueba, que el fiscal lo pida y que el juez lo autorice previamente, pero alguna posibilidad de confrontar tiene que haber, ¿no? Y lo que vos decís vos también es muy importante para esto. Es muy importante lo que dijimos para entender por qué la defensa tiene que tener sus propios peritos. Porque es parte, digamos, la confrontación abarca la posibilidad de confrontar a todos, y también a los peritos, pero no por una cuestión de descreer de los peritos de la Fiscalía. Es el ideal del sistema acusatorio, es ese, es la confrontación, ¿no? Es decir, entonces, si la defensa no tiene peritos, que cuando nosotros empezamos, nosotros tenemos, bueno, algún perito psiquiatra, tuvimos psicólogo y demás, y muchas veces, bueno, pero ¿por qué la defensa tiene que tener peritos? ¿Es solamente quiere tener peritos para hacerle decir lo que quiere la defensa? No. Es que en todo ámbito de conocimiento, siempre cuando vos haces un relevamiento o haces un peritaje, siempre puede haber distintas interpretaciones sobre un mismo objeto con rigor científico, ¿no? Con rigor científico. No estamos hablando de tener un perito para hacerle decir cualquier cosa, porque sería una chantada. Y en estos casos de violencia, o en los casos también de niños y de abusos y demás, tener un perito que también intervenga en el caso y pueda tener otra lectura profesional, ¿sí?
es esencial. Porque a mí me ha pasado también muchas veces con el tema de los peritos, que muchas veces se toman palabras de los peritos como palabra santa cuando no tienen ningún rigor científico. Por ahí está Cecilia, que por ahí se va a acordar de un caso donde había un perito que decía que un golpe era producto de un golpe de puño. ¿Te acordás de ese? Y eso no tenía ningún rigor científico, porque incluso lo habíamos chequeado con otros peritos capos en la materia y demás, que no pudieron declarar en el debate, pero, digamos, como lo dice un perito, se toma como palabra santa, ¿no? Entonces, si uno tenés otro perito que pueda explicar por qué esa conclusión no tiene rigor científico, no está basado en evidencia científica, también la confrontación se ve gravemente disminuida. Para confrontar a un perito vos necesitas el auxilio de un perito, porque no tenés el conocimiento. Entonces estás en mucha desventaja, ¿no? Pero relacionado con lo que decías vos, tiene que ver con eso, ¿no? El control de otros peritos que van a estar actuando, vuelvo a repetir, ¿no? La idea es, además, el perito tiene que actuar de la defensa con mucho rigor científico, porque siempre está esa idea de decir, bueno, viene a tratar de desvirtuar lo que dice el perito oficial o el perito de la fiscalía. No, viene a ver también, con el mismo rigor científico que el perito de la contraparte, a evaluar la situación y a ver qué otra conclusión es posible que se llegue. Y si no se puede llegar a otra conclusión, el perito se quedará ahí y no seguirá, la defensa no utilizará esa herramienta. Pero digo, me parece hoy fundamental, ¿no? En el tema de cámara Gesell, tener profesionales que ejerzan, digamos, la contradicción en lo que tiene que ver con el examen pericial. Y en lo que decís concretamente de la víctima de violencia de género, la verdad que no sé cómo lo están manejando ahora acá, por ahí alguno de los fiscales lo puede decir, pero quizás esto, ¿no? La exclusión del imputado de la sala de debate, que siempre es un tema, pero bueno, en estas cuestiones la presencia sí puede ser algo que violenta y que esté justificado, ¿no? Bueno, Marcelo. A ver, yo quería hacer un comentario previo, si me permiten, Fede, un segundito. Marcelo, Dale. hay dos personas más que quieren hacer preguntas, no sé cómo estamos de tiempo, si las puedes atender, y con estas últimas dos, si fuera posible, ya estaríamos cerrando. Sí, yo no tengo problema, no tengo problema. Estaba primero Mariano Castro, así mantenemos el orden, le damos la palabra a Mariano Castro para que pregunte, después Federico Russo, y ya ahí estaríamos cerrando. Gracias. Sí, Mariano. Si le podemos abrir el micrófono. Hola, buenas tardes, no sé si se está escuchando. Sí, te escucho. Sí. Sí, ¿qué tal? Bueno, buenas tardes a todos. Muy buena la exposición, doctor García. Gracias, Mariano. Acá simplemente una pequeña reflexión y una pregunta, opinión al doctor. Específicamente, viendo los encuentros que tuvimos hasta ahora, en la primera ocasión, Mariano Bertelotti nos ofreció una charla donde repensamos el alcance de la garantía de imparcialidad, donde se habló de la irrupción de las redes sociales, los medios de comunicación sobre los jueces a la hora de decidir casos, específicamente aquellos que han tomado gran resonancia pública. En el segundo encuentro, donde pudimos escuchar la exposición de la doctora Esquivel, donde nos ofreció un esquema del nuevo rol de la víctima y todo el repotenciamiento que ha tenido en el proceso penal de punta a punta. Y ahora escuchando un poco las reflexiones sobre el alcance y la interpretación que hoy por hoy los organismos, incluso internacionales, le han dado a esta garantía. ¿Cuál es su opinión sobre este principio que tiene que regir en el proceso acusatorio, que tiene que ver con la igualdad de armas? Si de buenas a primeras no ha quedado neutralizado, opacado, no para todos los litigantes, sino específicamente para el imputado y básicamente para la defensa. Sobre todo en casos como, por ejemplo, yo intervengo como defensor oficial en un proceso, aquí soy defensor oficial de Mercedes, en el que vemos a diario que en el tramo de la investigación penal los fiscales convocan a testigos víctimas, en el que los testigos víctimas declaran en una oportunidad, primero hacen la denuncia, después esa denuncia se judicializa y en una tercera oportunidad
lo convocan a declarar nuevamente o se presentan espontáneamente, donde no declaran nada y absolutamente nada, de buenas a primeras hacen un reconocimiento, por ejemplo, de cosas, transgrediendo formalidades específicas de actos que están específicamente regulados, sin anoticiar a la defensa ni al imputado. Estas cosas se plantean, se cuestionan y de buenas a primeras, estas incidencias, hay un precedente en Cámara, en donde la Cámara de Garantías ha llegado a interpretar y a decir en este contexto que el fiscal no está obligado, por lo menos en el marco del EPP, a noticiar a la defensa que va a recibir una declaración testimonial y también que la defensa no anticipó el deseo de participar en las declaraciones testimoniales, como planteándole una carga a la defensa de tener que, de querer participar en estos actos que de por sí me parece que uno no tiene que estar recordándole al fiscal cuáles son las garantías que tiene que respetar en el marco de lo que es la EPP. Por eso la pregunta y por eso quería saber qué opinión tenía con respecto a este desequilibrio o a si se quiere, a este opacamiento del principio de igualdad de armas. Sí. Sí, lo que vos decís, para mí tiene que ver con, digamos, con la idea también durante la investigación, ¿no? Con la prueba durante la investigación, con la posibilidad de que la defensa, que también tenemos muy poca práctica en eso, que la defensa haga su propia investigación, incluso tomando sus propias declaraciones, porque el tema de la declaración que toma el fiscal, digamos, es una cuestión estratégica, ir o no ir, pero incluso, digamos, muchas veces el ir a una declaración también le puede dar cierta legitimidad a esa declaración, ¿no? O, por ejemplo, para que después te incorporen por lectura, te digan, bueno, usted estuvo presente en la declaración de la investigación. El tema de que el fiscal te tenga que notificar de todas las declaraciones, a mí, digamos, puede haber un caso donde uno le anticipa al fiscal pidiéndole que le avise cuando va a tomar alguna declaración, porque a la defensa le interesa especialmente estar en esa declaración, pero no me parece una buena regla que el fiscal tenga que estar, porque, digamos, va a generar que la investigación se haga muy larga, se haga muy engorrosa, y por ahí lo que tenemos que tener nosotros más asimilado es nuestras capacidades de investigación y de tomar declaración, ¿no? Porque yo creo esto, por ejemplo. Pues fíjate el tema de incorporación por lectura. Yo creo que la defensa puede hacer un acta tomando una versión a un testigo, y si yo creo que si vos se la mandás al fiscal, y si el fiscal no hace nada con eso, porque vos le estás dando la posibilidad ahí, poner que es un testigo que el fiscal no conoce, vos tomás una declaración y se la mandás al fiscal y lo pones en conocimiento, el fiscal no hace nada, yo creo que esa declaración luego sería incorporable por lectura, por ejemplo. Primero porque la limitación a las incorporaciones por lectura está media más relacionada con la prueba del fiscal, porque dice que no puede servir para la condena. Pero bueno, sí, lo que vos decís, digamos, la defensa está debilitada, pero también creo que la capacidad de investigación, nosotros en algún momento buscamos un investigador para la defensa. Te estoy hablando hace esto como, Sole, que está, no sé, hace como 10 años atrás. Un investigador, es decir, alguien que fuera al campo a conseguir testigos, a tomar declaraciones, separadamente a la investigación del fiscal, ¿no? Y realmente en ese momento no encontramos alguien con un perfil adecuado para cumplir ese rol, porque la mayoría de los que se presentaban eran judiciales, ya abogados, y bueno, y un poco el perfil para trabajar en el campo no daba, porque era gente que aspiraba a tener un cargo ya de secretario, digamos, o eran ex policías
que tampoco nos daba el perfil, porque muchas veces uno hace una investigación que va en contra de lo que hace la policía, ¿no? Pero yo te diría que hoy, digamos, está esa debilidad, y creo que digamos, un camino posible para fortalecerse es la investigación propia. Y en esto de investigar por parte de la defensa, creo que hay que como desarrollar ese rol de investigador de la defensa, que no lo tenemos, y que yo hoy, si tuviera el cargo para buscar, empezaría a buscar totalmente por otro lado que como empecé esa vez, y buscaría un trabajador social para hacer esa tarea, ¿no? Porque uno en ese momento buscaba primero un investigador tipo detective. El detective puede trabajar con el fiscal. Digamos, un detective de la defensa, si querés lo podemos llamar detective, pero tiene que ser un perfil diferente. Porque vos no llegás desde la autoridad, llegás desde otro lado, tenés que generar confianza desde otro lugar, y tenés que entrar desde otro lugar, y quizás, pero sí, digamos, hay una debilidad que yo creo que tiene que ver más que nada con esto, con la debilidad de la investigación propia y la producción de información propia. No sé si te respondí o me fui de... Sí, gracias. Bueno, y última pregunta, el doctor Federico Russo. Marcelo, si te parece, y con esto ya estaríamos cerrando. Bueno, como Le quieras. abrimos el micrófono, ahí está, Federico, gracias. ¿Qué tal, Marcelo? No, más que ¿cómo andás? pregunta era que vos estabas pidiendo un fiscal de género Ah, para completar lo de Silvina Blanco. sí. Y a Mariano, nosotros, yo estaba en Fiscalía Descentralizada en la Ferrer, Investigaciones, y las defensas de allá nos presentaban actas con testigos. Marcelo hacían eso los chicos de allá, y nos obligaban a nosotros a llevar a los testigos a declarar en la investigación con hechos presentes. Y ahí se nos embarraba la investigación, pero bueno, teníamos que seguir avanzando, y a veces tenían razón los imputados. ¿Qué le íbamos a hacer? Ahora, con respecto a... Así que ya ellos, Matanza lo viene haciendo su montón, eso. Tienen defensores que lo saben hacer. También lo que tiene bueno Matanza, que tienen una psicóloga, que es la hermana de una defensora oficial, a la cual también recurro yo muchas veces como fiscalía. Porque me gusta escuchar también ese lado, porque me sirve a mí para saber si ahora yo estoy en debate en violencia de género. Y, viste, a veces te sirve escuchar ese otro lado porque sabes si te sirve avanzar o no, porque una acusación a veces, cuando escuchás la otra parte, se te cae. Por eso, Silvina, con respecto a eso, mirá, nosotros lo que hacemos, al menos en mi fiscalía, y de siempre, es dejarle, tanto a la defensa oficial, pero más se lo explico a los defensores particulares, tienen acceso a toda la prueba nuestra, desde el principio. Yo cuando veo un debate, le permito que vean todas las pruebas, que hablen con los testigos. Claramente, los testigos de la fiscalía, cuando un defensor los llama, le cortan, porque la gente tampoco está preparada para eso. Y más ahora con la pandemia. Pero pasa eso, o sea, yo se lo explico, muchas veces los abogados particulares más les pasa, ¿viste? Que no quieren acceder a nada, ni charlar con nadie, cuando la verdad tienen derecho, como nosotros, también a acceder a los testigos de la contraparte. Pasa que el testigo de la contraparte, nosotros recién nos enteramos en el ofrecimiento de prueba y recién accedemos a los domicilios en el debate. Pero bueno, la idea para mí siempre es esa. Sí, Silvina. Federico, y para no revictimizar, están pidiendo... Para no revictimizar, lo que hacemos es, primero, si vemos que la víctima todavía está en una situación de trauma, de un estrés postraumático después de los hechos sucedidos, hacemos que declaren primero todos los psicólogos, a veces hacemos un coloquio para que todos expliquen la situación, y después algún testigo, que ninguno es presencial, obviamente, puede ser la madre o una hermana, en temas de abusos, y al final declara a la víctima sola, sin el imputado presente, para que se sienta más segura, y sabiendo que es una víctima que ya al hecho de sentarse sabemos que se va a exponer de vuelta y va a tener problemas al declarar, al contar la situación, al tener todo lo otro previo, ya todos entendemos qué es lo que nos está diciendo. Y es la última declaración y corta para que ella pueda terminar y ya terminar el proceso y ver si obtiene justicia. No, era para eso nada más. Ahí Silvina Blanco dice, sale igual todo por abreviado. Silvina, vos dijiste que sos de La Pampa, ¿no? Bueno, acá es lo mismo, digamos, ¿no? Es decir, gran parte, del 90 y pico % de los casos terminan en abreviado, que es otro tema
también que ahí estamos siempre trabajando e investigando, porque bueno, el acusatorio también tiene sus cosas y, que hay que repensar. Bien. Bueno, Bueno, Marcelo, si te parece, cerramos la jornada. No sé si querés decir algo más. no, simplemente les agradezco la paciencia a todos los que aguantaron hasta el final. Y bueno, saludos para todos. Muchas gracias. Bueno, John, de parte nuestra también te agradecemos a vos por habernos ofrecido este tiempo, esta jornada. Agradecemos también a todos los participantes. No puedo dejar de mencionar también, extender el agradecimiento al presidente del Centro Interdisciplinario de Capacitación en Derecho, el doctor Juan Cimentón, que nos permite realmente formar estos equipos para poder ofrecer estos conocimientos. Y también agradecer al director general de capacitación, al doctor Félix Lamas, que de la mano de Juan Cimentón también nos permite construir estas plataformas y ofrecer esta información y conocimientos a todos. Le cedo la palabra a la doctora Batista y bueno, nos vemos la próxima, doctora. Bueno, muchas gracias. Gracias, Marcelo. Realmente los comentarios son todos excelentes. Bueno, siempre se destaca tu claridad y bueno, lo interesante de las exposiciones. Y bueno, también, por supuesto, agradecemos a todos el haber acompañado esta jornada y los esperamos para la próxima, que va a ser la última, ¿sí? Es el próximo lunes, 7 de junio, a las 17:30 horas, aclaro, la última de este ciclo de jornadas sobre garantías constitucionales en el proceso penal. Como les decía, el lunes próximo, 7 de junio, 17:30 horas, con el doctor Ignacio Raca, que va a hablar sobre estándares de prueba en el proceso penal. Así que bueno, me despido y les dejo un saludo, fuerte abrazo y gracias a todos.